Semiología especial. Semiología especial, especialmente los 3 o 4 primeros capítulos, tiene algunas peculiaridades. Estas peculiaridades están en relación con la presencia de algunos síntomas o signos que de alguna manera nos puede referir al aparato respiratorio. Esos síntomas y signos se llaman la cuarta persona. Estos son los principales síntomas o signos que ustedes van a conocer a lo largo del capítulo. Muchos de ellos sumamente conocidos, porque son experiencias cotidianas que todos hemos tenido. Tenemos tos, que no siempre está asociado a expectoración, ¿no? Por eso está separado definitivamente, ¿cierto? Una forma peculiar de expectoración es la hemoptisis, ¿cierto? Otra molestia que no es, obviamente tiene manifestaciones objetivas, o más es una manifestación subjetiva, es la dificultad respiratoria o disnea, dolor torácico, cianosis, atropaque, una forma peculiar de expectoración que se llama vómito. Yo les sugiero que tengan en cuenta ustedes en este capítulo y en todos los capítulos, en todo el capítulo de semiología, 3 situaciones. Ya hemos repetido, los grupos de práctica las hemos repetido. Primero, tienen que saber la definición precisa del síntoma o signo. Segundo, tienen que saber ustedes la fisiopatología y la subclasificación o subdivisión que puede tener el signo y signo. Y tercero, procurar integrar dentro de un cuadro, obviamente, el prediagnóstico que es el síndrome. ¿Ya? En aparato respiratorio vamos a tener una peculiaridad también con los síndromes. De acuerdo a la forma clásica, ustedes saben que síndrome es asociación de signos y de síntomas, pero en el aparato respiratorio van a ver que los síndromes respiratorios están conformados única y exclusivamente por signos. De tal manera que ustedes van a escuchar síndrome bronquial obstructivo, síndrome bronquial productivo, broncorreico, cierra la puerta por favor, ¿no? Síndrome parenquimal, síndrome pleural, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, eso es lo importante. Entonces, como hay algunos síntomas que de alguna manera nos guían, por eso se llama síntomas guía respiratorio en este caso, ¿cierto? De alguna manera nos va a orientar a que el paciente probablemente tenga una patología de tipo respiratorio. Pero como en medicina no hay nada absoluto, ¿cierto? Si bien es cierto esto, la mayor frecuencia va a estar relacionado con patología respiratoria, eso no significa, ¿cierto?, que no se puede presentar en otras circunstancias. ¿Ya? Cierra la puerta, por favor. No me tengo que cierrar la puerta. Entonces vamos a empezar con un síntoma bastante frecuente que es la tos. ¿Quién no ha tenido tos? Una experiencia bastante frecuente y cotidiana, ¿cierto?, que en última instancia consiste en la eliminación, ¿no?, mediante el esfuerzo de contracción de la pared torácica de un flujo de aire que arrastra las secreciones, ¿no?, procedentes de la vía respiratoria. Correcto. Entonces, esto obviamente está en relación con algunas situaciones que están produciendo alguna inflamación o daño en el aparato respiratorio. Pero también hay que tener en cuenta que la tos no solamente puede presentarse en patología respiratoria, sino puede presentarse también en patología de tipo cardiovascular. Entonces no llama la atención que un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, que tenga el paciente de repente edema agudo pulmonar, dentro de sus manifestaciones presente tos y todavía con una presencia de una expectoración con algunos rasgos que fácilmente me hacen identificar que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Eso lo conocen ustedes como un nombre de edema pulmonar, ¿correcto? Entonces, esa es la situación. Y para agravar un poco las cosas, a veces la tos es manifestación de patología extratorácica. Ahora estamos hablando de patología torácica, ¿no es cierto?, corazón, pulmón fundamentalmente, y también puede participar el mediastino, ¿no es cierto?, pero también puede haber participación o tos generada por estimulación de estructuras extratorácicas. ¿Correcto?
Entonces, desde ese punto de vista, es fácilmente comprensible cuando nosotros tratamos de explicar cuál es la fisiopatología de la flemática. O antes de eso, para completar, la tos, siendo tan fácil, le voy a llamar una experiencia bastante común, obviamente tiene tres fases principales. La primera fase es una fase de inspiración, ¿no?, profunda, con una toma de aire bastante intensa, ¿no?, con apertura, obviamente, de la nasofaringe, ¿no es cierto?, que lleva una cantidad de aire bastante intensa a los pulmones, para continuar con una segunda fase, en donde se cierra el glotis, hay un aumento de la presión intratorácica, que produce obviamente un incremento de la presión dentro de la vía respiratoria. Y tercero, la fase obviamente de expulsión, donde bruscamente se abre la glotis y la corriente de aire sale obviamente bruscamente, llevando las secreciones procedentes de la vía respiratoria, ¿cierto? Estas son las tres fases fundamentales del mecanismo de la tos. Ahora, este mecanismo de la tos obviamente es regulado por una estructura neurológica. Tengan en cuenta ustedes que la tos es un mecanismo reflejo. Y como todo mecanismo reflejo, tiene que tener un centro, ¿no es cierto? Tiene que tener vías mediante las cuales llega el estímulo y vías mediante que sale el estímulo, ¿no es cierto? En consecuencia, es fácilmente comprensible que este mecanismo que se presenta como consecuencia de estimulación del centro tosígeno puede tener varias formas de presentarse. Obviamente el centro tosígeno puede tener influencias corticales, y ahí que la tos puede ser voluntaria, ¿cierto? ¿No? Obviamente también puede ser involuntaria, ¿no?, exigida obviamente por estimulación de receptores que están en diversas áreas, como se ha mencionado. Puede tener receptores a nivel obviamente de las vías respiratorias, que son obviamente los centros reflexógenos de mayor intensidad, ¿no es cierto? Y dentro de ellos la zona faríngea, la zona interaritenoidea, ¿no?, la zona de la bifurcación de la tráquea, ¿cierto?, la carina, y la bifurcación de los grandes bronquios, obviamente son zonas que tienen receptores obviamente bastante intensos. Entonces, ustedes habrán experimentado alguna vez, cuando tengan ustedes un problema de tipo laringio, obviamente a veces la tos es tan exigente que pueden ustedes obviamente tienen que toser donde estén, no se puede evitar definitivamente. Pero igualmente, como hay estímulos obviamente de la vía respiratoria, pueden haber, como les he mencionado, estímulos de áreas extrarrespiratorias. Entonces se describe que puede haber pues estimulación, o los estímulos pueden partir, por ejemplo, de estimulación del conducto auditivo. Yo creo que aquí no se ha hecho una limpieza del conducto auditivo y uno a veces responde como un tos. Entonces los pacientes a veces que tienen impactación de cerumen, etc., pueden tener tos y pueden de alguna manera distraerlos, pensando que el paciente tiene una patología de tipo respiratoria cuando el problema es de tipo auditivo. Igual ocurre en la irritación de la pleura. Cuando ustedes hagan la parte de síndrome pleural, van a ver que parte integrante del síndrome pleural es la presencia de tos, y de tos seca, no productiva. Igualmente ocurre con la tos peritoneal o con el peritoneo, igualmente ocurre con la distensión de la cápsula hepática, y también se ha referido pues, que puede haber tos en las mujeres embarazadas, con distensión obviamente de las estructuras que están tapizando el útero, puede presentar también a veces episodios de tos. En consecuencia, la tos tiene que ser analizada de manera bastante amplia, con una historia bastante precisa, para ver de dónde está partiendo. Los estímulos que parten de estas áreas de sensibilidad, ¿no es cierto?, obviamente van hacia el centro tosígeno. El centro tosígeno va a emitir una serie de, obviamente, de vías aferentes para que se efectúe la tos, y va a transmitir el estímulo. Los órganos efectores, en este caso, es la pared torácica, y básicamente la pared torácica, los músculos respiratorios. Entonces, esto fácilmente puede explicarles por qué un paciente que tiene problemas dolorosos del tórax necesariamente tiene una tos bastante pequeña y acortada o difícil. O también los pacientes debilitados, pacientes desnutridos. Van a ver ustedes que estos pacientes no pueden toser precisamente porque no tienen fuerza. Porque para toser hay que tener fuerza para mover la caja torácica, la bomba torácica, y producir, como se ha mencionado en la tercera fase, la expulsión de un flujo de aire bastante intenso que puede, obviamente, que puede llevar al exterior los elementos irritantes que llegan a la vía respiratoria. Esta situación
es importante todo el complejo, entonces está obviamente relacionado con nuestra estructura nerviosa, ¿cierto? Y de alguna manera puede explicarles las diversas formas o los diversos mecanismos mediante los cuales se puede producir lo que se llama este mecanismo de tos. Pero sin embargo, a pesar de que el aparato respiratorio es el más frecuente en cuanto a la producción del tema de este síntoma, puede haber lesiones pulmonares, parenquimales, ¿cierto? En donde obviamente no existen los reflejos psíquicos. Puede haber lesiones cavitarias, el paciente no tiene tos, ¿no es cierto? Entonces, los reflejos fundamentalmente están relacionados con estimulación. Las zonas de estimulación fundamentalmente son las zonas de bifurcación de los bronquios mayores fundamentalmente. ¿Qué mecanismo cumple la enzima de la tos? La tos cumple un mecanismo defensivo. Entonces, la vía respiratoria obviamente es invadida o es agredida por una serie de elementos que vienen de la parte externa. ¿Correcto? La vía, si ustedes recuerdan cuáles son las vías de acceso de los gérmenes a la vía respiratoria, obviamente son la vía inhalatoria, ¿no es cierto? Mediante la inhalación directa o mediante la inhalación de aerosoles. Segundo, obviamente, es la aspiración, mecanismo de aspiración, especialmente en las personas mayores, cuando tienen problemas de alteraciones del estado de conciencia, o las mismas personas mayores tienen a veces disfunción de la devolución, el paciente puede tranquilamente tener un pasaje anormal del contenido faríngeo o alimentario, obviamente a la vía respiratoria. Eso se llama aspiración, ¿ya? Y la aspiración no necesita ser una aspiración bastante masiva, que puede haber definitivamente en el contexto de un paciente que tiene vómitos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero la aspiración también se puede producir en pequeñas cantidades, eso se llama microaspiración. Si nosotros queremos ver cuáles son los factores o las vías más importantes de infección respiratoria, especialmente en el paciente senil o en el paciente que tiene trastorno del estado de conciencia, obviamente a la cabeza son la microaspiración. Ya, cuidado de regresar. Es la microaspiración en el sujeto mayor, en el sujeto con compromiso del estado de conciencia. O un paciente obviamente consciente, joven, definitivamente la forma más corriente de infección o de cómo llega el agente patológico a la vía respiratoria, obviamente es la inhalatoria o por mecanismo de aerosol. También hay que tener en cuenta que también puede llegar obviamente los gérmenes a través de la vía sanguínea, pero obviamente eso es un poco más raro. Entonces, la tos está cumpliendo pues un mecanismo de defensa. Si ustedes recuerdan en fisiología, saben perfectamente que los mecanismos defensivos de la vía respiratoria son mecanismos mecánicos, mecanismos celulares y mecanismos humorales. ¿Ya? Los mecanismos mecánicos precisamente están en relación, obviamente, con tres elementos fundamentales. Primeramente están en relación con la producción de secreción mucosa, en la membrana mucosa. Segundo, está en el movimiento ciliar. Si ustedes recuerdan, el epitelio de la vía respiratoria es un epitelio cilíndrico ciliar, ¿no? Y obviamente tiene glándulas de secreción mucosa. Entonces, estas glándulas de secreción mucosa de alguna manera nos precipitan o captan, obviamente, las poluciones o las contaminaciones que tiene el epitelio. Entonces, estos elementos que son obviamente captados y obviamente precipitados en el mucus, tienen obviamente que ser eliminados, y el principal mecanismo de eliminación es el movimiento ciliar. El movimiento ciliar que los conduce la secreción hasta determinado sitio donde están los receptores de estimulación para la tos, y se genera obviamente este fenómeno de tos para que puedan ser expulsados. Esa es la situación. Entonces tengan ustedes en cuenta un paciente que está inconsciente, que no puede expectorar, un paciente que tiene una patología dolorosa del tórax o que tiene una debilidad extrema, obviamente que no puede expectorar definitivamente, va a tener acumulación de secreciones y obviamente pues, los riesgos de infecciones y taponamientos bronquiales es bastante intenso. Entonces no olvidar estas circunstancias, y van a ver ustedes en las clasificaciones cómo estos elementos tranquilamente pueden explicar los tipos de tos que ustedes van, ¿no? Una asociación generalmente es la presencia de tos y secreción, ¿cierto? Desde ese punto de vista, la tos se clasifica en tos seca o no productiva, o tos irritativa, como ocurre en el síndrome pleural, irritación peritoneal, por ejemplo, ¿cierto? Y la tos asociada a expectoración, que recibe el nombre de tos crasa o tos húmeda, ¿no? Esta tos crasa, tos húmeda es característica, tiene un timbre grave por movilización de secreciones, ¿cierto? Y cuando la secreción obviamente tiene un cierto volumen,
¿no? Genera la sensación o la necesidad de eliminar, y eso se denomina expectoración, ¿no? Entonces, cualquier tipo de patología, no solamente, como dice acá, bronquitis de origen infeccioso, cualquier otra situación, ¿no?, que produzca irritación suficiente con producción de mucus es suficiente para que el paciente tenga esta tos húmeda detrás. El movimiento ciliar es tan importante, les voy a decir ustedes, para ver ustedes que cuando el movimiento ciliar se altera, la capacidad de poder eliminar o contrarrestar el efecto de los patógenos en el aparato respiratorio falla y el paciente fácilmente hace una infección. Entonces, un elemento que disminuye el movimiento ciliar, por ejemplo, es el tabaco. Entonces, es bastante conocido que un paciente fumador es tosedor crónico. Y también seguramente ustedes recuerdan que cuando tienen ustedes un proceso viral gripal, al tercer o cuarto día el esputo comienza a tener una coloración amarillenta, indicio de una infección bacteriana. ¿Eso qué significa? Significa simplemente que los virus de alguna manera producen una especie de problema de... arrasan prácticamente con las vellosidades, ¿no?, con las microvellosidades, y esto definitivamente es un factor que facilita que el paciente pueda tener una infección de tipo bacteriano. Inclusive hay una enfermedad genética llamada el síndrome del cilia inmóvil, ¿no?, donde hay una dificultad precisamente para la movilización, ¿ya?, de estas cilias, ¿cierto? Y estos pacientes, obviamente, la forma de presentación clínica son infecciones respiratorias a repetición corrientes. Lo que les dije, cuando un paciente tiene debilidad de la pared o de los músculos, no tiene capacidad para poder hacer el esfuerzo correspondiente, presenta una tos obviamente de tonalidad bastante baja, ¿no es cierto?, llamada tos apagada, que es característica del paciente débil, del paciente obviamente desnutrido, ¿cierto?, precisamente que está hablando de la ausencia de fuerza para poder expulsar el contenido de la vía respiratoria. Cuando uno tiene una tos, dependiendo de la magnitud del estímulo, generalmente la tos se presenta en un episodio único o más, a veces en dos episodios, o sea, 2 golpes de tos. Pero también van a tener la oportunidad, precisamente ya no muy frecuente, ¿no es cierto?, que puede presentarse tos llamada tos acoplada. ¿Qué significa la tos acoplada? Significa que la tos se presenta en varios episodios, obviamente, seguidos, que inclusive a veces impide la respiración del paciente. A veces se presenta en 4 o 5 episodios repetidos sin ningún tipo de interrupción. Y por eso esos episodios que se presentan hasta 5 veces, ¿no es cierto?, reciben el nombre de quinta o tos quintosa, que es una característica de la tos acoplada, un tipo de tos acoplada. Y esa tos acoplada se presenta en la tos ferina o en la coqueluche. Realmente ustedes no van a ver, o de repente se puede ver, pero es demasiado infrecuente. Este tipo de pacientes, a veces el estímulo de la tos es tan intenso y se presenta tan frecuente en los episodios, obviamente, que les impide respirar, y estos pacientes, obviamente, después de 4 o 5 golpes de tos, se tornan cianóticos y finalmente logran aperturar y eliminar la secreción, obviamente, produciendo un ruido al final. Ese ruido al final se llama clup, como el ruido semejante del corral de una rana, ¿no? Y si ustedes recuerdan lo que se llama la tos convulsiva o la pertussis, obviamente se puede presentar este famoso clup. También, en ocasiones, el estímulo de la tos es tan intenso, ¿no es cierto?, que puede presentarse asociado a vómitos, y por eso se denomina tos emetizante. Esto es más frecuente en los niños. Entonces, además se dedica a la atención de patología pediátrica, van a dar cuenta que los chiquillos, cuando tienen cualquier tipo de irritación faríngea, generalmente el chico vomita. Entonces no hay que confundir, pensar que el paciente tiene además una patología de tipo digestiva, ¿ya? Eso se llama, obviamente, tos emetizante, por irritación de la faringe, por la presencia de las mucosas, ¿no? En otras circunstancias dicen, ¿no es cierto?, los autores dicen que la tos emetizante está en relación con estímulos bastante intensos del centro tuxígeno, y como el centro emético está cerca, este estímulo es tan intenso que también compromete el centro emético y el paciente puede tener tranquilamente vómitos asociados a estos episodios de tos. Esto también ha sido explicado, ¿cierto? Un paciente que adolece de alteraciones de la caja torácica puede tener una fractura costal, puede tener una mialgia intercostal. Estos pacientes, obviamente, cada vez que tosen tienen un dolor intenso. En consecuencia, pues estos pacientes
evitan, ¿no?, inhalar profundamente, y la tos es bastante corta, ¿no es cierto? Y por eso se llama tos contenida. El paciente trata de evitar, inclusive se agarra el tórax para evitar el dolor, y obviamente la tos no tiene la efectividad que ustedes ya conocen. Estos son algunos tipos de tos que ustedes van a ver, ¿cierto? No es 100% en todos los casos, ¿cierto? Pero en la mayor parte de los esquemas de situaciones se ha mencionado la tos seca, ¿no? Yo creo que por lógica ustedes piensan en tos seca cuando hay estimulación extra respiratoria, extrapulmonar, irritación de la pleura, ¿no es cierto?, irritación del peritoneo, ¿no es cierto?, tranquilamente puede originar una tos no productiva. E inclusive las inflamaciones iniciales de la vía respiratoria también puede iniciarse, ¿no?, puede ser inicialmente no productiva, ¿no? Y eso obviamente ustedes lo han experimentado seguramente. Al segundo o tercer día recién comienza a presentarse, entonces no es absoluto necesario que toda tos obviamente necesariamente tiene que ser seca de principio a fin, salvo que la irritación sea de estructuras fuera de la vía respiratoria, como puede ser la pleura, el conducto auditivo, que se ha mencionado. E inclusive hay una tos como consecuencia de efecto colateral farmacológica. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, inhibidores seca, obviamente pueden ser causa de tos, y a veces el paciente viene al consultorio, ¿no?, por una tos bastante, ¿cómo se llama?, molesta, y obviamente se cae pues en que el paciente está recibiendo inhibidor ECA para manejar un problema de hipertensión. La tos acoplada ya les mencioné, también llamada tos quintosa o quinta, es característica de los pacientes que tienen coqueluche, ¿no es cierto? Generalmente después de los episodios, el cuarto o quinto episodio, el paciente toma aire finalmente, haciendo generar un ruido bastante intenso, que significa obviamente, que se llama estridor laríngeo. La tos apagada y la tos amenizante y la tos contenida yo creo que ha sido ya explicada. Ahora, en algunas circunstancias, obviamente, en algunas patologías, por ejemplo, van a tener ustedes algunas formas o modalidades de expectoración, como por ejemplo en la sinusitis, en las adenoiditis, ¿no es cierto? La tos generalmente se produce cuando el paciente adopta la posición echada. En esa condición, obviamente, las secreciones de la nariz o la nasofaringe, obviamente, caen en la faringe y estimulan el centro de las terminaciones llamadas sensibles para la tos, y de esa manera se produce entonces este tipo de tos, ¿no? En la laringitis es interesante la laringitis porque en la laringe, además de ser una vía, obviamente están las cuerdas vocales. En consecuencia, las cuerdas vocales tranquilamente pueden inflamarse, ¿no es cierto? Y si se inflaman las cuerdas vocales, la tonalidad de la tos cambia definitivamente y aparece una tos de tono bajo, obviamente, conocida con el nombre de tos ánfora. También la tos velada, ¿no? En la laringitis se llama edema obstructiva, estenosante. La tos puede ser semejante al croar, puede ser como un croup, o también como el ladrido del perro. En el libro van a encontrar ustedes la llamada tos del perro. La tos del perro es laringitis y laringotraqueitis, ¿cierto? Cuando se compromete la movilidad de las cuerdas vocales, sea por compromiso de la propia cuerda vocal o del recurrente laringio, que es lo que moviliza la tos, el timbre de la tos puede ser doble. Entonces estamos frente a lo que se llama la tos bitonal, ¿no? Y esto es interesante porque ustedes saben que el recurrente laringio está atravesando todo el mediastino, de tal manera que las patologías dentro del mediastino, que pueden ser tumorales, ¿no?, linfomas, pueden ser quistes, o puede ser inclusive alteraciones simplemente de crecimiento de las cavidades del corazón, aneurismas, qué sé yo, obviamente pueden originar este tipo de patologías. Entonces, dentro del síndrome mediastinal, no llamaría la atención que se pueda considerar la llamada tos bitonal. En la laringotraqueitis, obviamente, también hay una serie de pasos. Inicialmente puede ser entrecortada, finalmente puede ser, obviamente, bastante exigente, paroxismal, ¿no es cierto? Y finalmente termina pues con la producción de secreciones y se transforma entonces en una tos de tipo productivo. Igualmente ocurre en el cáncer broncogénico, inicialmente es no productivo, de un tinte, de un sonido metálico, ¿no es cierto? Y que posteriormente se va obviamente a originar, se llama expectoración, y particularmente es una de las causas de expectoración con rasgos sanguinolentos, o sea, las hemoptisis. Una situación peculiar puede ocurrir cuando existe una comunicación anómala entre
entre el esófago y la tráquea, a través de una comunicación anormal que se llama fístula. Si una fístula es bastante grande, permite el pasaje no solamente de líquidos, sino también de partículas de comida. Entonces, estos pacientes tienen pues una asociación bastante importante, ¿no? Después del ingeste de comida, el paciente entra en una crisis de tos, ¿no? Con expectoración, a veces hasta de contenido alimentario, ¿no? Si la fístula no es muy grande y es pequeña, obviamente, lo único que va a pasar son los líquidos. Y lo interesante es de que cada vez que el paciente ingiere líquidos, el paciente tiene tos. Esa asociación les hace pensar a ustedes de que el paciente probablemente tenga una fístula, ¿no? Broncoesofágica o esófago bronquial. Miren, cuando vemos cuáles son las causas de la tos, miren ustedes la cantidad de secreciones, procesos broncopulmonares, que ya estamos mencionando, laringitis, bronquitis, tumores pulmonares de diversa naturaleza, neumonías, bronconeumonías, bronquiectasias, abscesos pulmonares, fibrosis pulmonares y afecciones pleurales. ¿Cierto? Eso hablando solamente de la tos. Patología mediastínica, tumores primarios o metastásicos, linfomas, óseo intratorácico, aneurismas de la aorta, ¿no es cierto? Y otros diversos tipos de otras situaciones como son los granulomas. Y no se olviden ustedes que la tos también puede ser acompañante de patología cardiovascular. Una patología cardiovascular muy frecuentemente asociada a tos productiva, especialmente con hemoptisis, que es la estenosis de la válvula mitral, pero también en los casos de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, con chat izquierda o derecha, el paciente obviamente también va a tener tos. Y en el coro pulmonar, ¿cierto? Que es otra situación, necesariamente el paciente tiene también tos con producción de diversa naturaleza. Finalmente, no olviden ustedes las irritaciones extratorácicas, como pueden ser estructuras sufrénicas o fiebre del heno, o unos procesos obviamente del conducto auditivo, ¿no es cierto? El peritoneo, como se ha mencionado, que a veces mortifica al que lleva al médico porque no sabe de dónde procede la tos que tiene el paciente. Un elemento, un fenómeno que cotidianamente acompaña a lo que se llama la tos es a veces la expectoración. Entonces hemos querido separar para que vean ustedes que cuando ustedes están frente a un paciente con tos productiva o tos grasa o tos húmeda, obviamente el estudio de la expectoración es fundamental, es importante, porque está reflejando la alteración y de alguna manera nos orienta a la naturaleza de la patología que está generando esta expectoración. Desde el punto de vista, obviamente, fisiológico, ¿qué traduce? Traduce simplemente un proceso que está produciendo irritación de la vía respiratoria, que está produciendo secreción en una cantidad suficiente para que desencadene este reflejo o esta necesidad de expectorar o de eliminar, ¿no? Entonces, haciendo un análisis apropiado del esputo, sus características que vamos a ver más adelante, uno puede adelantar de repente algún tipo de patología. El esputo, pues, obviamente tiene un componente bastante importante, tiene una fase fluida, tiene una fase lo llama de mucina, o sea, de mucopolisacárido, de proteínas, y dependiendo de la proporción de cada una de estas, obviamente puede tener diversos grados de consistencia, ¿cierto? Entonces, una característica del esputo, obviamente, es la consistencia, ¿no? Interesante porque la fase, obviamente, que es una fase fibrilo-reticular, ¿no es cierto? Con mucoproteínas, obviamente, lo que hace es tratar de precipitar, ¿no es cierto?, las partículas nocivas que están llegando a la vía respiratoria, ¿no? Que queden atrapadas en la malla reticular de lo que llaman la secreción mucosa. En condiciones normales, nosotros producimos una cantidad pequeña de secreción que no pasa los 100 centímetros en 24 horas, lo devolvimos de manera inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, por eso que no hay expectoración. Entonces, para que haya expectoración, obviamente tiene que incrementarse la producción, ¿no es cierto? La producción, entonces, que va a hacer consciente la necesidad de expectorar. Dicho sea de paso, los varones son más fácilmente escupidores que las mujeres. ¿Ya? La mujer, en la mayor parte de casos, a veces deglute las secreciones. ¿Qué características hay que ver con la expectoración? Uno de ellos, obviamente, es la cantidad. Desde cantidades muy pequeñas, ¿no es cierto?,
hasta cantidades bastante intensas que nosotros podemos cuantificar, y antes lo hacíamos en las salas clínicas, y ahora no lo hacen, ¿no es cierto? Teníamos una copa de vidrio graduada y se pedía al enfermo que junte la expectoración de 24 horas, y de esa manera pues se ha llegado a determinar un término que se denomina broncorrea. ¿A qué llamamos broncorrea? Se llama aquella situación en la cual el paciente tiene volúmenes de expectoración que están entre 400 a 500 mililitros en 24 horas. Y estas broncorreas son características de algunas patologías, como la bronquiectasias o la bronquitis, o llamadas bronquitis crónicas productivas. Otra característica que van a ver ustedes es el color. El color va a variar dependiendo de la composición, obviamente, del esputo y también del germen o del agente que puede estar generando el esputo. En cuanto al color, van a ver ustedes que el color puede ser desde blanco, transparente como el agua, como ocurre en las formas virales, ¿no? En los resfriados comunes, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando se cargan obviamente de la parte mucosa, se torna un poco blanco opalescente, y finalmente puede tomar otro tipo de color dependiendo de lo que llaman el germen o el agente etiológico. Por ejemplo, en el paciente que tiene una infección por neumococo, no sé, hay una expectoración característica semejante al ladrillo que se llama expectoración herrumbrosa. La expectoración herrumbrosa corresponde, si ustedes recuerdan de patología, corresponde a la fase de congestión roja de la neumonía. ¿Ya? Una expectoración de color amarillo, oro, obviamente puede presentarse en los pacientes que tienen infecciones por estafilococo. Las infecciones por gram negativo generalmente producen una expectoración grisácea, ¿no es cierto? Sucia, ¿no es cierto? No es también nada extraño ver una expectoración ligeramente verdosa, azulada, como ocurre en la infección por pio ciático, y así sucesivamente. En los pacientes que tienen infecciones parasitarias, como por ejemplo en la meliasis pulmonar, la expectoración puede ser achocolatada. Entonces hay que analizar entonces estas características. Ahora, la forma del esputo está en relación con la proporción de la fase, ¿sí? Está en relación con la proporción de la fase líquida y la fase mucosa, ¿no? Y desde ese punto de vista, obviamente, los esputos pueden ser fluidos o pueden ser, obviamente, densos, compactos y adherentes. El esputo mucoso, obviamente, es globuloso y queda pegado, ¿no?, en la cupidera, ¿no? En cambio, los esputos mucopurulentos generalmente se dispersan, obviamente, en la cupidera. Otras características que hay que tener en cuenta, como son el olor, ¿cierto? Muchas veces no tiene mayor, ¿cómo se llama?, característica. El asma no tiene color determinado. En los pacientes que tienen infecciones respiratorias por anaerobios, entonces la titulación es fétida, es como una carne descompuesta. Uno fácilmente entrando a las salas, uno puede